Buenas tardes, un gusto estar. Gracias, Daniel, por prestarte a este testimonio de esta experiencia que realizamos juntos. Gracias a vos, Marce, por la invitación. La verdad que súper feliz y honrado, así que esperemos que nos sirva para seguir trabajando y también amplificar este tipo de trabajo que suelen hacer ustedes y que a nosotros mucho nos ha servido y lo seguimos disfrutando. Claro, lo que tiene de particular el trabajo que hacemos hace a que cuando alguien pide crear contextos no está muy claro lo que pide. Cuando alguien va a un contador pide un balance, cuando tiene un problema penal va a un abogado. Ahora, cuando ustedes como Numan buscaron, ¿qué buscaron? Sí, coincido plenamente. Nosotros recuerdo que con Lean entendimos que estábamos en un momento como empresa, como equipo en su conjunto y nosotros también como líderes de la organización, en un momento tal de madurez que requería nuevas herramientas para dar próximos pasos en el negocio, en la forma que nos estábamos organizando como equipo. Y recuerdo que la primera reflexión, que era con el acceso al lenguaje que teníamos en su momento, es tener mejores herramientas de liderazgo, trabajar sobre, valga la redundancia, el trabajo con el equipo, un mejor relacionamiento con el equipo, tanto nosotros como con el resto de la organización, como entre los pares. Entonces fuimos buscando eso. Me acuerdo de las primeras reuniones que primero hicimos un relevamiento juntos, los dos socios junto con vos y después por separado. Y ahí nos acordamos el otro día que lo que recibimos de parte tuya fue parecido a la película La Matrix, porque nos diste como las dos píldoras. Podíamos seguir el camino que fuimos a buscar nosotros de recibir esa capacitación, ese entrenamiento, ese saber, o recorrer otro camino que honestamente nos era muy ajeno, muy desconocido y que nos generó mucho vértigo, la verdad, en un primer momento cuando tomamos contacto con eso. Claro, lo que tiene es que en nuestra profesión el prospecto, en ese momento cuando alguien viene a decir, bueno, los contrato, en qué están, el cliente o el futuro cliente no sabe que no sabe y por lo tanto no puede pedir aquello que para él o para ella no existe. ¿Sí? Lo voy a Ujú. poner porque puede parecer un juego de palabras. Entonces, el que viene a buscar el trabajo que nosotros hacemos lo sospecha, lo intuye, Ujú. pero ¿cómo lo llamaban ustedes? ¿Herramientas de liderazgo? Sí, herramientas de liderazgo, de gestión y de trabajo en equipo, como que ese conjunto al que teníamos bien identificado nosotros que queríamos mejorar y mejorarnos. Claro, claro. Y por eso nosotros, sí, No, sí, y ahí también agregando a esto que decía de esa incertidumbre que nos generó tu contrapropuesta, decir, bueno, podemos ir y armar esto algo a medida para que ustedes se lleven estas herramientas o podemos recorrer este camino. También ahí se generó un quiero retruco, porque vos no solamente nos propusiste que si continuemos ese camino, Lean y yo, que somos los dos directores de la consultora, sino que ampliemos el equipo de trabajo con colaboradores de distintos niveles de la organización, lo cual eso a nosotros, te agradezco mucho, nos generó más incertidumbre todavía y entendimos que era una apuesta más grande ir por ese camino, con lo cual esa fue la decisión que tomamos, decir, bueno, abordémoslo, empecemos a navegar en este viaje que para nosotros era súper desconocido, pero que era más el sentir que el saber, que sentíamos que nos iba a llevar a buen puerto, que sentíamos que nos iba a hacer entender muchas cosas que quizás estaban tapadas, valorando y respetando lo que habíamos hecho hasta ese momento y no renegando de eso, pero sí buscando un vuelo mucho mayor que es el que hoy percibimos y que nos da una plataforma mucho más grande para seguir creciendo. claro, y fíjate que estamos hoy refiriendo a potenciar una identidad organizacional. Cuando nosotros nos encontramos con dos socios de una pyme, decimos que la empresa resulta de ustedes. Ahora, Ujú. eh, queda viejo decir el ponerse la camiseta, pero no pasa lo mismo cuando surge el amor, el aprecio, como lo querramos llamar, con la marca, con la organización, los que la Ujú. quieren bien, vamos a decirlo así, que cuando la gente viene simplemente a cumplir con una tarea. Y entonces, acá no pasaba por decir o no decir, sino por chequear cuán lejos estaban, cuán lejos, cuán cerca
estaban dispuestos ustedes a abrir las manos, a ensanchar el espacio. Ujú, Y esto también hacía, sin decírselos, esto tenía que ver con una nueva manera de hacer empresa, donde lo medular no pasa por decir o no decir, sino por los campos emocionales donde hablemos y nos escuchemos. Y que ustedes estaban acostumbrados a hablar vos con tu socio, con Leandro Dinardo, de algunas ujú. cuestiones, pero ahí abrirlo con algunos colaboradores, bueno, se mandaron una pensada. Sin embargo, decidieron ir adelante. Sí, decimos ir adelante, fue un proceso de vuelta de encuentro a encuentro muy nutritivo, de mucho trabajo, pero que honestamente esa incertidumbre que teníamos al inicio nos acompañó gran parte del proceso. Y un poco nos mirábamos y decíamos, che, ¿cómo estamos avanzando? ¿Iremos por buen camino? Ahí nos iba sirviendo que vos nos dabas esa retroalimentación y nos generabas tranquilidad de que vos también percibías que se estaba gestando lo que finalmente se gestó, pero nosotros lo cierto es que los primeros encuentros nos costaba mucho verlo, decir, bueno, definimos esto y qué se perdería el mundo si no existiera Numan y por qué iría a trabajar si fuera a trabajar gratis. Eran preguntas que nos llevan a explorar bien profundo en el sentir de la organización, pero que la realidad es que no nos daba tantos pasos firmes hasta la construcción de lo que logramos. Y ahí fue muy importante la confianza que se generó, porque tanto en el equipo que conformamos dentro de Numan como con vos, nos dimos cuenta que ahí, mientras estaba ese equipo de trabajo, mientras nos zambullíamos en las distintas consignas que vos nos ibas proponiendo, algo se iba generando. Y quizás también tomo lo que vos decías al inicio, como todavía no teníamos todas las palabras para definir eso, nos quedaba corto el añorar algo o visionar algo más grande que lo actual o hacer más de lo que estábamos haciendo, hasta que nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos construyendo es otra cosa, es como extraer el ADN de la organización, de lo que ya existía y ponerlo bien en blanco sobre negro y sumarle todos los condimentos de aquellas cosas que para nosotros eran y siguen siendo aspiracionales. Y ahí la verdad que se terminó de armar eso que no fuimos a buscar, pero que encontramos y nos generó mucha satisfacción hacerlo y que nos sigue aportando al día de hoy mucho valor agregado. En el día a día, en las cosas más chiquitas, sin decisiones quizás más triviales, pero también en aquellas decisiones o paradas de pelota más importantes que quizás antes hubieran sido más intuitivas, más estomacales y hoy las hacemos con una guía mucho más firme. Y claramente el año pasado, que fue un año súper disruptivo para todo el mundo, desde lo profesional, personal y demás, nosotros con Lean y también con Steph, que en su momento participó de este trabajo, que entre paréntesis hoy está cumpliendo años, así que aprovechamos para mandarle un saludo. Nos dimos cuenta que haber entrado a la pandemia con el trabajo ya realizado nos dio una tranquilidad y un reaseguro que fue espectacular. Si bien la sufrimos, porque bueno, es un contexto que a todos nos ha afectado, teníamos mucha tranquilidad, que las cosas que íbamos haciendo, no sabíamos el resultado cuál iba a ser, pero sabíamos que tenían una base bien trabajada. Ahora, si alguien, digo, para medir los primeros minutos también de misterio, decir, hasta el trabajo que hicimos, que lo hicimos en Ujú. 2019, Empezamos ¿sí? 2019 y terminamos En febrero 2020, 2020. claro, en 2020, claro. Si alguien preguntaba por Numan hasta ese momento, ¿ustedes qué decían? ¿A qué se dedica Numan? ¿Quién es Numan? ¿Somos Numan? ¿A qué referían Ujú. ustedes hasta ese momento? Íbamos muy rápido a la tarea o al servicio, que era Numan, un headhunter industrial con foco exclusivo en áreas de operaciones, de ventas técnicas y en una línea de trabajo de mandos medios y altos. Como único servicio, hacer selección, headhunting. De eso veníamos, quienes fundamos la empresa, y eso seguimos haciendo hasta ese momento, cuando quizás de vuelta a nuestro campo de conocimiento y de visualización llegaba a eso, a lo que nosotros realizábamos la tarea y para lo cual nos venían a buscar. Sin embargo, desde el primer año que nosotros empezamos a operar en 2015,
algo de lo que después le pudimos dar forma en el propósito de la compañía, ya veníamos haciendo, porque si bien nosotros siempre fuimos un headhunter, que nuestra única fuente de ingreso era a través de búsquedas, desde el inicio pusimos mucho foco a organizar eventos, empezamos con gerentes de planta, después seguimos con gerentes y directores de supply chain, después con recursos humanos, y empezamos a generar una comunidad que nosotros nos dábamos cuenta que aportaba mucho valor, y en todo ese aporte de valor, lo transaccional no existía ahí, porque coordinábamos eventos, hacíamos contactos entre pares para que puedan hacer benchmark, profesional con profesional, empresa con empresa, y la realidad que la satisfacción que nos daba eso, de generar ese impacto, de ver que lo que nosotros nos proponíamos lo lográbamos materializar, que había también un conjunto de actores que eran los protagonistas de este ecosistema industrial, que no encontraban muchos otros espacios donde puedan trabajar en una mesa sobre problemáticas de la industria. A nosotros eso nos empezó a mover mucho y nos motivó mucho, nos generó mucha inversión de tiempo y de todo tipo de recursos, pero eso claramente no estaba en el core del servicio de headhunting, pero sí estaba en el ADN nuestro de generar esas conexiones, esos puntos de contacto y ser facilitadores para que empiecen a pasar cosas, siempre dentro del ámbito industrial, que es en el cual nos movemos nosotros, algo por formación académica, otro poco por background profesional y también por un tema de gusto, que nos apasiona lo industrial, creemos que el empleo industrial hay toda una cadena de empleos directos e indirectos que hacen al bienestar de la sociedad. Nosotros estamos muy consustanciados con el bienestar de las comunidades en las cuales operamos y no nos da lo mismo hacer negocios que nos vayan muy bien o relativamente bien, independientemente de el contexto en el que estamos, las ciudades, los países en el cual nos movemos. Claro, o sea, entonces, pensemos entonces que estamos recibiendo una empresa, ya desde el lugar de crear contexto, que no estamos diciendo, uy, la verdad que tenemos una identidad un tanto tibia, no sabemos muy bien quiénes somos. ¿Eh? Digo porque cuando hablamos de cómo potenciar una identidad organizacional, pongamos entonces que el abordaje que hacemos no tiene que ver con resolver un problema, sino con comprender desde una nueva perspectiva que el mundo está cambiando y que hay algunos empresarios que lo huelen, que se dan cuenta que algo de lo nuevo ya están haciendo, pero tal vez no lo tienen organizado de una manera que lo puedan derramar a su gente, que lo puedan contar con más potencia, que esto pueda llegar Ujú. de una manera de la contribución de valor que Numan está llamado a hacer al mundo, ¿no? Entonces, por eso, eh, cuando teníamos esas primeras conversaciones, Daniel, yo quiero traer la pregunta desde donde, esto no te lo mostré antes, pero te lo quiero mostrar ahora, la pregunta desde donde los coaches escuchamos. ¿Qué le importa al otro cuando dice lo que dice y cuando calla lo que calla? Eso es lo que Mm, escucha, ese es el GPS empresarial del que nosotros partimos, que hace a decir, cuando esta persona habla de todo lo bien que hace o lo que no le sale, o define abrir el juego con su mano derecha y hacer una mesa chica, o define no hacerlo, ujú. cuando hace y cuando deja de hacer, revela dónde le aprieta el zapato. Y desde ahí construimos entonces los próximos pasos. Entonces, ustedes no vayan a creer que cuando ustedes vinieron, se encontraron con alguien y decir, ah, ya sé lo que le pasa a estos tipos. ¿Me explico? Claro, Fuimos sí, sí, dando sí. pasos juntos. Vos te dabas cuenta, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de los primeros, de las primeras entrevistas más de relevamiento, de diagnóstico tuyo, que sí, que fue una construcción paulatina, y también me parece que está bueno eso, que seguramente vos no es que apareciste con la bola de cristal, teniendo muy claro el camino, sino que lo fuimos haciendo juntos y que también fue un aprendizaje para nosotros esa otra manera de operar o esa otra manera de gestionar. Que si bien los planes son importantes y los objetivos claramente nos guían y nos marcan, nos dan algún tipo de termómetro de si estamos bien en términos de resultado o no, también entender que la forma final de muchas de las cuestiones se hacen justamente caminándolo y trabajándolo y probando y convocando también a las distintas personas que formamos parte del equipo. Quizás nosotros veníamos de culturas más
o verticalistas, o de definir un objetivo y desmenuzarlo para ver quién tiene que hacer cada una de las partes más chicas, que es un método quizás más de gestión y de management, pero nosotros estamos yendo más hacia un modelo de un liderazgo más compartido. No por eso relegar la conducción y ese marcado de bordes que muchas veces hablamos o rayar la cancha para que todos entendamos cuál es el juego que estamos jugando, pero sin necesariamente tener del todo claro por dónde vamos a ir o por dónde se va a desarrollar la jugada. Y en esto que vos decías recién, de lo que uno dice y lo que uno calla, también revalorizar mucho lo que uno calla, o el concepto de el no hacer. Recuerdo que reflexionamos mucho sobre los vacíos, sobre no necesariamente cuando un colaborador tiene cierta necesidad, dificultad o está necesitando algo, la resolución va a ser con una respuesta. Muchas veces va a ser a través de preguntas. Y que eso también en mi caso en particular, un poco por formación profesional y también por estructura mental, venía seteado de otra manera, de que el jefe o el líder siempre tiene que tener la respuesta y tiene que ser el que más sabe desde lo técnico y que el principal aporte iba a venir desde lo técnico. Y ahí fuimos descubriendo todo un nuevo abanico de posibilidades, de empezar a hacer jugar al otro, de encontrarnos también en esa trama que decimos que nosotros queríamos, ¿te acordás que queríamos que ocurran cosas que no estaban sucediendo? Pero también nos dimos cuenta que probablemente nosotros no estábamos generando el ámbito propicio para que aparezcan nuevas ideas, nuevas propuestas, distintas formas de hacer y que no solamente sea seguir realizando lo que veníamos haciendo un poco mejor o un poco más rápido. Ahora, Dani, cuando escuchaba eso, vamos a decir así, cuando ustedes se hacían cargo de que ustedes tal vez no estaban creando el espacio propicio, como coach escuchaba una oportunidad, Mm, porque con lo que a menudo nos encontramos conversando con clientes que están padeciendo este cambio de época, como nos daban respuesta como decir, mira, la verdad que tenemos todo puesto stand-by por la crisis, viste cómo está todo tan jodido. Nos decían en claro. 2019, ¿no? De 2018, 2017. Ahora, Ujú. qué diferente poder decir, la verdad que ponemos todo en stand-by porque asumimos que nuestra mirada está en crisis. Paramos para revisar porque decimos nuestra mirada nos está quedando corta y esto que puede resultar un juego de palabras, permítanme Ujú. compartirlo en un banner, ¿sí? Pues resulta una diferencia gigante de que por la crisis tenemos todo puesto en stand-by respecto a reconocer que ponemos todo en stand-by porque asumimos que nuestra mirada está en crisis. Y eso, en ese momento, me acuerdo cuando ustedes llegan a la oficina y dicen lo vamos a hacer con 2 colaboradores, porque podían hacerlo con un colaborador, con 2 o Exacto. con más. Si ustedes vinieron eh, y yo ahí escuché para mí, una diferencia de campo emocional. Si ustedes, sin decir nombres, pues ustedes vienen, yo decía, de un modelo americano de sumo Mm, control. En el control yo tengo la disposición a dominar al otro, a no salirme de los estribos. Sin embargo, ustedes decían, sí, vamos a abrir el juego. total, sí. Bueno, Asumimos que nos iba a enriquecer mucho esas otras miradas, porque con Lean siempre tuvimos miradas muy coincidentes en algunas cosas, complementarias en otras, y creemos que en el trabajo en equipo fuimos construyendo algo muy sólido. Y nos dimos cuenta, de vuelta, lo que hablábamos antes, sin renegar de esa química que tenemos o que teníamos en su momento como socios, consideramos que tener otras miradas que sabíamos que iban a ser diferentes, que en cierto punto íbamos a coincidir, en otros no, que quisimos también dejar en claro que en ese equipo de trabajo íbamos a ser todos pares y que la jerarquía no tenía que pesar como para que una idea que quizás sea o más disruptiva o más disonante lo, el, de lo que ya estaba establecido pueda ser sofocada, ahí vamos a tener mucha más riqueza, ahora lo yo me cual imagino, a nosotros nos aportó un montón ir por ese camino, por decir, bueno, vamos lo más abarcativo posible, también confiando en que
más allá de la diversidad, había como un tronco en común que nos unía a todos y que nos reflejaba a todos, y sobre eso fuimos pivoteando durante el trabajo. Claro, claro. Y digo porque en este momento hay gente que puede estar mirando, compartiendo este momento, o los que lo van a ver después cuando esté grabado. Empresarios que tienen gente en el equipo dicen, me parece valioso, pero ¿abriría Mm, la cocina así de pensar en voz alta como pares? ¿O, o no? Y a su vez otros que dirían, ¿cómo me gustaría estar en la conversación de los claro. dos socios o los tres socios? Ujú, ¿Cómo resultaban esos momentos cuando volvían a la oficina, en ese momento presencial? Nos juntábamos en exacto, una sí, sí. cafetería, incluso en su momento, Ujú. porque, en fin, eh, ¿cambió algo? Yo creo que lo que cambió fue más un tema de fortalecimiento de vínculos, porque sabíamos y éramos partícipes, protagonistas, y también estábamos testigando que se estaba generando algo muy potente y que esa potencia también nos repercutía a nosotros desde lo personal y a nosotros en el vínculo que teníamos. Con lo cual, esa fue la parte positiva. Y después nuestro miedo es, o fue en su momento, bueno, cómo esto puede afectar en el día a día, que después sí hay que volver y cada uno acomodarse a sus roles. Y ahí no sentimos que haya, que se haya desvirtuado algo o que haya sido alguna traba. Sí, quizás en algún momento nos tocó tener que explicar a pares de algunas personas que estaban participando por qué unos sí estaban participando y otros no, como generó cierta incomodidad y nos obligó a nosotros a ser más claros en los mensajes de en qué estábamos trabajando, porque tampoco es que fue un proyecto que nosotros teníamos tan claro al inicio, que lo comunicamos abiertamente al equipo de qué íbamos a estar trabajando y demás, sino que había cierto misterio, entonces, como en toda organización, la información que no existe se completa. Entonces cada uno la fue completando de distintas maneras. Entonces ahí sí, quizás como algún riesgo a gestionar es, si alguien hace un proceso similar, es cómo manejar esa expectativa o esa ansiedad de quien no está siendo parte de este proceso, de este proyecto, para que entienda que en realidad sí está siendo parte. Porque en definitiva lo que nosotros hicimos, quienes formamos parte de este proyecto, no es definir en base cero la identidad de Newman, no era de descubrir cuáles eran los valores o definir los 10 mandamientos de Newman, sino de codificar qué es lo que ya veníamos viviendo y qué es lo que ya compartíamos como equipo y qué era importante para todos. Después puede ser que cada uno tenga sus particularidades y con algún valor esté más en línea que otro, más identificado, pero quizás en su momento lo hicimos un poquito más tarde que lo que ahora analizo que podríamos haber hecho, de hacerlo sentir parte porque fue lo que realmente sucedió. Cuando nosotros, después de un tiempo, que quizás lo vamos a hablar más tarde, hicimos la puesta en común del resultado final, en la gran mayoría del equipo eran fichas que venían cayendo, que ya había cuestiones que ya estaban cristalizadas, que ya estaban conservadas, que ya estaban conversadas, perdón, y en algunos quizás que se volvió un poco más llamativo, ahí también nos ayudó a nosotros a tomar decisiones y a saber con quiénes íbamos a estar invirtiendo tiempo, a seguir relacionándonos, a seguir profundizando el vínculo y con quienes pensábamos que probablemente los caminos en algún momento se bifurcarían. Claro, y a mí me parecía que sumaba algo, fíjate que no viene del mundo, para mí, empresarial o del mundo, por lo menos lo que yo viniendo de la licenciatura en administración nunca lo había estudiado, sino que de lo que les propuse venía de la biología, que tenía que ver que cuando refiero a una identidad, lo voy a decir de esta manera, entre tanta vorágine, que algunas cuestiones pueden cambiar por el contexto y algunas por las que nosotros diseñemos, lo medular, y esto viene desde la biología, pasa por Claro, definir qué resulta aquello que vamos a conservar, lo que nunca debe cambiar. Y te acordás que por ahí empezamos, ¿sí? O sea, exacto, para una identidad organizacional clara, nos concentramos primero en aquello a conservar, eso que nunca debe cambiar. Y ahí entonces, cuando nosotros hacemos esa pregunta, ustedes empiezan a encontrar con esta sospecha de ustedes, que ustedes saben lo que, lo que casi hace un sello de ustedes. Quizás no se le habían hecho la pregunta así, ujú,
Pero Tal salía, ¿te cual, acordás? Primero trabajaban solos, sí, sí, después sí. consensuaban y encontraban bastante similitud. Totalmente, sí, después te faltaba ese pulido para terminar de expresar lo que queríamos expresar, pero iban aflorando estas cuestiones de salirnos de la tarea, salirnos del servicio propiamente dicho de headhunting o búsqueda de profesionales a, bueno, ¿qué estamos aportando con esto? Y que también es algo que siempre nos convocó mucho y nos moviliza de, que después, bueno, lo vamos a ver, está dentro de nuestros valores, es Sí, sí. el impacto que genera lo que hacemos. Nosotros entendimos que el propósito nuestro como organización iba a estar mucho más vinculado a el entorno y cómo nosotros impactamos en el contexto que a la tarea en sí o a la acción en sí. Entonces, ahí es donde durante el trabajo logramos desprendernos un poco más de la coyuntura que hace. Quizás hace 5 años veníamos haciendo solamente selección y entender que lo que venimos a hacer es algo mucho más grande que puede adoptar distintas formas. Incluso el headhunting como tal puede adoptar distintas formas y hoy lo hacemos con cierta tecnología, el día de mañana podemos hacerlo con otra, pero lo que siempre vamos a estar buscando es ese aporte. Claro, y esto entonces estamos planteando algo en momentos donde hablamos, especialmente también en el coaching, no solo en el mundo en general, es decir, de ir a más, de crear el futuro, de ir por el futuro. Sin embargo, hace unos años nos planteamos en crear contextos que antes de definir hacia dónde ir, requerimos definir dónde estamos. Ujú. Y, y esa pregunta de hacia dónde estamos, digamos, de dónde, no hacia dónde estamos, dónde estamos, eh, me parece ordenadora. Entonces te voy a proponer lo siguiente. Vamos ahora a pasar, a mostrar el propósito y los valores. Todavía no hablemos de la visión, porque la visión viene después, de una visión Dale. 2030, ¿sí? Entonces, Ujú. vamos entonces ahora a concentrarnos, ¿sí? En, eh, en perdón, vamos a ir ahora eh, al propósito de Newman. ¿Lo querés contar vos? Perfecto. Sí, bueno, acá lo podemos leer, es esto de generar valor conectando a los protagonistas del ecosistema industrial. Lo primero que intentamos hacer y que creemos que quedó muy bien definido es quiénes son nuestros stakeholders principales, porque empezamos a listar que podían ser los candidatos, las empresas, los empresarios, la industria como tal, distintos sectores, los países en los cuales nosotros actuamos. Y lo que nos dimos cuenta que el tronco en común que tenían todos esos stakeholders, que todos eran protagonistas del ecosistema industrial. Algunos jugaban roles fijos y otros, de acuerdo a determinadas circunstancias, jugaban de una u otra manera. Pero nosotros lo que buscamos, y vamos a seguir buscando siempre, que es lo que vos decías que no va a cambiar, es generar ese valor agregado, es aportar algo que no existía, es generar una conexión que quizás era más dificultosa, eh, y que si no existiera nuestro trabajo, no se podría desarrollar de la forma que se puede desarrollar. Y acá lo que también a nosotros nos gustó mucho el trabajo que hicimos fue hacerlo muy disociado del concepto de la competencia, ¿no? Porque, de vuelta, volviendo a las culturas que quizás acarreábamos anteriormente, eh, acá no hablamos de ganar ningún partido, de ser ni mejor que nadie, ni más que nadie, ni tener más. Es simplemente el aportar, lo que generamos nosotros. Y después nosotros sabemos que por la dinámica de los negocios, cuanto más valor uno aporta, más valor después percibe. Entonces, empezó a ser una búsqueda mucho más, si se quiere, desprendida o más de entregar y mucho menos de retener. ¿Te acordás que vos antes decías esto de la cultura americana, del control y demás? Conectamos mucho con eso y es un trabajo, la realidad, que nos demanda también volver al eje en el día a día, porque en pandemia, con la situación más complicada y demás, uno puede seguir teniendo esa mirada más de largo plazo, de primero generar para después recibir, pero también tiene necesidades de corto y del día a día. Claro. Entonces, esa convivencia resultó bastante desafiante, de no perder ese eje, no perder ese norte,
Y la verdad que lo pudimos hacer, creemos, de muy buena manera. Nosotros sentimos que la pandemia la atravesamos o la seguimos atravesando, esta segunda ola que está viniendo, con dificultades, con desafíos, con mucha incertidumbre, pero cuando dijimos salimos de esta primera ola, nos sentíamos más fortalecidos como empresa. Y no es que mirábamos el balance para sentirnos más fortalecidos, miramos en otras cuestiones. Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de una identidad organizacional, si te preguntamos o si le preguntamos a alguien de Numan, ¿y ustedes para qué existían antes del encuentro con crear contextos? Y nosotros nuestro propósito está en generar valor conectando a los protagonistas del ecosistema industrial. Y después también, la diferencia es que ahora lo podemos nombrar así. Exactamente, tal cual. Fue poner en palabras y también no es ni más ni menos que eso, porque uno al poner algo en palabras, después le da una potencia y una capacidad de amplificarse mucho mayor que si solamente lo estamos procesando hacia nuestros adentros, o si lo intuimos, o si creemos que es el ecosistema industrial o no estamos del todo seguros. Entonces, ese poder ponerlo en palabras resultó revelador para continuar después desarrollando nuevas líneas de negocio, como hemos hecho recientemente, expandirnos a otro país. Eh, Eso nos habilitó un montón de cosas. Quizás uno dice, bueno, entonces, respondiendo a tu reflexión de recién, si lo que estábamos haciendo antes del proceso que hicimos juntos es lo mismo que lo que estamos haciendo ahora, bueno, ¿cuál es el valor agregado? Y es justamente contar con esas palabras que nos permiten distinguir por dónde vamos y por dónde no vamos. Claro, porque ahí nos damos cuenta que las conversaciones no resultan simplemente una descripción como entendimos el lenguaje por mucho tiempo, sino que nosotros a través de las conversaciones nos vamos generando. Ahora, el lugar donde hemos trabajado en crear contextos estuvo en lo que llamamos apuntarle a la trama Numan, ¿sí? ¿Qué raíces tenía Numan? Lo suficientemente fuertes como para poder sostener el futuro que se iban a proponer. De alguna manera mirábamos a la organización, claro, y ahí vienen los valores, ¿no? Ujú. Mirábamos a la organización como un ser vivo, ¿eh? Y entonces decíamos, ¿qué es lo que nunca va a cambiar? El propósito y los valores. ¿Y esos Ujú. valores cómo pasó esto? ¿Vinieron ustedes un día y dicen, te cuento nuestros valores? ¿Cómo surgió esto? No, la verdad que esta creo que fue una de las partes más, con más idas y vueltas del proceso, porque había una serie de disparadores y una serie de preguntas guiadas que vos nos fuiste haciendo, que después eso había que condensarlo justamente a llegar, bueno, cuáles son los valores. Entonces, me acuerdo que nosotros, bueno, habíamos definido algunos conceptos y palabras asociadas. Entonces después empezamos a fusionar, bueno, esta palabra puede reemplazar a esta otra, o esta expresión engloba todas estas, o estas se repiten. Entonces, tuvimos como mucho de armar un rompecabezas, eh, que también fue muy divertido porque era bueno, pero ¿qué entendés vos por excelencia? ¿Y qué entendés por integridad? No, pero esto no. Bueno, pero entonces después vamos a tener que explicarlo, porque quizás uno, no sé, en mi caso me imaginaba que con los valores lo que iba a lograr es que todos lo tengamos claro y todos entendamos lo mismo. Y después lo que nos dimos cuenta es que la definición de los valores es el comienzo de vivir los valores. Es cuando uno puede ponerlo en palabras, puede ponerlo claro, pero después es una construcción continua y cualquiera de nosotros en algún momento puede estar más en línea con estos valores, en algún momento menos centrado y que entre todos nos ayudemos a volver. Entonces Entonces, ahí un hago lugar... una, Sí, sí, por favor, dale, dale, dale. no, hago la, Entonces, la acotación que esta presentación, como ven abajo a la derecha, tiene fecha de octubre 2020. Porque nosotros habíamos finalizado este proyecto en febrero del año pasado y estuvimos dilatando el compartir los resultados hasta que podamos vernos todos en la oficina. Eh, Porque bueno, finalizamos fin de febrero, lo íbamos a hacer en marzo, empezó con toda esta cuestión, hasta que un momento dijimos, bueno, no vamos a lograr volver a estar todos en la oficina en un plazo prudente. Entonces decidimos avanzar igual. Por eso es que esa es la fecha que cuando hicimos alguna reunión virtual, donde explicamos, incluso armamos un video
que intentó explicar con imágenes, con palabras, qué era para nosotros toda esta construcción que hicimos. Y, la verdad que estuvo muy divertido, estuvo muy bueno, también parte de poder poner en juego la creatividad para la hora de transmitirlo, porque no queríamos que se viva como el decálogo, lo que sí se puede y lo que no se puede. Como decíamos antes, esto es mucho la traducción de lo que ya veníamos haciendo, de lo que no queríamos modificar y no queríamos que nunca desviarnos, y cómo eso lo podíamos poner en palabras. Entonces, potenciar una identidad organizacional de manera clara tenía que ver con el decir y también hacía al escuchar, a cómo resultaban escuchados los nuestros. Y ustedes, aunque no tuvieran la formación en coaching, sospechaban que esto requería llegar de una vez, vamos a decir, y bien y comprensible. Y entonces miren los Ujú, meses que se toman, desde febrero, terminan comunicando en octubre, y ensayando maneras y procurando maneras, y así sale el video. Digo esto porque nuestro trabajo como coaches no está en ir a hacer capacitación de diferenciar un hecho o un juicio, sino trabajar con estas distinciones a favor de cuando alguien dice integridad, no lo tomamos como un hecho, lo ujú. tomamos como un juicio en el cual alguien puede hacer algunas cosas y dice me muevo en la integridad, y otro puede decir no, yo hago otras cosas cuando digo que me muevo en la integridad. Lo mismo podríamos decir impacto positivo. Entonces, nuestro trabajo como coaches estuvo en acompañarlos, más que en definiciones conceptuales, a que pusieran en acciones. Decime una cosa, Ujú, cuando vos decís, en Numan operamos con energía, ¿me puedes dar ejemplos? ¿Me podés decir sí, en qué ocasiones? ¿Te acordás? ujú, total, exacto. Y ahí quizás conectar mucho más, en el caso puntualmente de la energía, que no tenían mucho que ver o no tiene mucho que ver con el qué hacemos, sino con el cómo. Ajá. Cómo intencionamos, con qué sentido hacemos las cosas, qué cosas pensamos cuando las estamos haciendo y qué sentimos. Esto cuando hablamos de que nos gusta trabajar con pasión, disfrutar lo que hacemos, celebrar los logros, no frustrarnos, entender como esto que hablábamos antes, que el error es parte del aprendizaje y que eso nos potencie y que nos dé más valor y no que nos tire hacia abajo. Entonces, ahí empezamos a identificar distintas situaciones en las cuales todos los del equipo fueron protagonistas de estos valores y los trajimos a la mesa. Cuando hicimos esta reunión, dimos ejemplos concretos de un impacto positivo, que era un candidato que encontró trabajo después de un tiempo y que nos mandó una foto con su pareja celebrando el éxito y agradecidos por el seguimiento que le dimos. Y conectar con eso, a nosotros nos encanta, más allá de vuelta, lo que digo, quizás es muy repetitivo, pero más allá del resultado de ese logro concreto de negocio, hay todo un conjunto de cuestiones que van por detrás o en paralelo, con las cuales en Numan conectamos mucho y que nos apasiona mucho y que nos da mucha fuerza para nuevos desafíos. Y esta búsqueda de hacer cada vez más o más grandes también va por seguir cada vez teniendo más combustible para jugar este juego, no solamente para tener más búsquedas, más clientes o facturar más, sino es poder impactar en más personas, en más empresas, que el ecosistema industrial tenga cada vez más potencia y sea más competitivo, como vamos a ver después en esa visión que definimos. Sí, y en un momento vamos a ir al futuro, pero a mí me parecía sumamente atractivo como coach que los iba acompañando en el proceso, ver que ustedes, vos estás hablando de disfrutar, estás hablando de que nos encanta, pero ustedes no venían de un modelo, ni vos ni tu socio, donde voy a preguntar, me parece que ya me lo respondieron en su momento, pero ahora no me acuerdo exactamente. En el modelo anterior, ¿tenían la posibilidad de celebrar? ¿Tenían a la mano celebrar? Estaba la celebración, pero lo más protagónico terminaba siendo el resultado, porque Ajá. terminaba siendo más como una cultura resultadista o cortoplacista, que quizás en el día a día puede llegar a ser motivante, sobre todo cuando estás en la parte que tiene buenos resultados, pero a nosotros nos dimos cuenta que
nos quedamos con poco. Digamos que si solamente buscamos ese resultado, lo más transaccional, había todo un conjunto de otras cosas y otras formas de hacer negocios que nos estábamos perdiendo. Y con la cual nosotros, por más de venir, que veníamos de otro modelo, nos empezó a encantar mucho más eso, nos empezó a resultar mucho más atractivo. Decir, bueno, a ver, pensemos esto que estamos haciendo, ¿cómo va a impactar? ¿Cómo impacta en el equipo? ¿Cómo impacta en la gente que trabaja con nosotros? En quienes se relacionan con Numa, sea candidatos, sea autoridades de Argentina, de Colombia, que nosotros hemos hecho eventos en los cuales han participado de ministros de producción e industria. Entonces, cuando empezamos a conectar más con eso, dijimos, bueno, vamos para allá confiando en que la constancia de mantener eso bien en firme, después nos iba y nos va a seguir dando resultados de los más fríos o hablando solamente de números. Ahora, cuando nosotros nos juntamos una vez ayer para conversar de hoy, de organizar esta conversación, mínimamente dándole lugar a lo espontáneo, pero voy a poner en un banner lo que yo te escuché decir a vos. Disfrutar el juego mientras lo jugamos, además de tener ganas de ganarlo. Y, y esto para mí, para alguien que viene de ese modelo de los resultados, resulta toda una innovación, toda una novedad, porque este modelo de los resultados, desde ya que está trayendo resultados, pero nos está comiendo el disfrutar. Ujú, Y hoy nos estamos encontrando con clientes donde ya en un cierto momento no hay resultado que le pague semejante costo. Esto que ustedes vieron, de pasarla bien, de inspirarse, de inspirar, de generar, digamos, ¿podrías dar algún ejemplo y ya así pasamos al futuro? Que ustedes dicen, nosotros nos dimos cuenta que insistimos con hacer este tipo de actividades o esto, y claro, porque ujú. tenemos este valor. ¿Qué cosas dirías que hace Numan que podrías dar de alguno de los valores? Es decir, y acá nos reconocimos en este ejemplo de lo que hacemos, defendemos, estamos dispuestos a perder Ujú. guita, o a invertir, Sí, sí, o a sí. tomar algunas otras decisiones. Bueno, para mí el ejemplo principal son los encuentros que realizamos, el foro industrial, que es el evento que más forma tomó en los últimos años, y también las causas que abrazamos. Nosotros hace ya un poquito más de un año estamos muy comprometidos con lo que es diversidad de género y empezamos a generar una serie de iniciativas y de compromisos que realmente nos genera mucho esfuerzo. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una búsqueda, nos comprometemos a presentar siempre diversidad de género en lo que es la presentación a nuestros clientes. Y la verdad es que en el mundo industrial hay mucha desigualdad. Hay muy pocas mujeres estudiando carreras técnicas respecto a los varones. Entonces, cuando empezamos a reflexionarlo eso internamente, nos dimos cuenta que estábamos generándonos un sobreesfuerzo para alcanzar eso que nadie nos lo había pedido. O sea, hay clientes que sí lo tienen como una métrica y nos piden a veces diversidad, pero cuando nosotros lo fuimos contando, encontramos una receptividad espectacular porque nos dimos cuenta que es una problemática que muchos tienen, es una injusticia que muchos estamos empezando a visibilizar y a darnos cuenta desde dónde venimos y empezamos a generar más iniciativas y encuentros con ONU y actividades con algunos clientes y entrevistas y dar visibilidad a mujeres líderes, que en definitiva eso cuando nos damos vuelta y miramos en el banco no se ve reflejado, pero no nos importa que no se vea reflejado, porque sí nos damos cuenta que se va a ver reflejado en el corto plazo con quienes fueron a un evento y vieron que hay una mujer que fue directora regional en una de las empresas industriales más grandes y pudo hacerlo, o a una chica que estaba pensando en que se iba a estudiar ingeniería o administración y quizás en su entorno le dicen, y no, ingeniería es más para los varones. Y también reconociéndonos nosotros desde un rol de principiantes, porque no es que venimos a dar cátedra de diversidad, sino que estamos aprendiendo en este camino. Y lo hacemos con total amor y con mucho orgullo de lo que estamos generando, esperando que cada vez sea menos necesario este tipo de iniciativas. Ok, Pero esto creo que es una de las cosas que más reflejan nuestra forma de sentir y de hacer lo que hacemos. yo no sé en este momento lo que le pasará a las personas que están participando con nosotros de esta presentación de potenciar
una identidad organizacional clara, pero yo vuelvo a percibir la rabia que a ustedes les daba esa desigualdad. Nuestro trabajo como coaches hace a meternos en esa trama emocional, donde hay cosas que no les dan lo mismo, y que eso no hay nada que lo pague, más que de una vez tomemos posición a crear futuro. Y ahí, sin perder más tiempo, quizás nos quedaríamos más con los valores, pero ¿a dónde se fueron a la hora de plantear una visión? 2030 en 2019. Exacto. Sí, nos dimos un poquito más de 10 años para lograr esto. Y me acuerdo que esto fue lo más difícil de ¿La todo el podés, la proceso. podés verbalizar? La visión Sí, sí, Numan 2030, por favor. sí. Nosotros lo que vamos a hacer en el 2030 es impulsar la transformación del modo en el que profesionales y empresas se encuentran. ¿Para qué? Para maximizar la felicidad laboral y la competitividad industrial en Hispanoamérica. Y acá me reía porque me acuerdo cómo fue el proceso final de construcción de esta visión, que fue lo más parecido que vi en mi vida a dar a luz a un bebé, porque lo veníamos trabajando, lo veníamos gestando, no lo veíamos muy claro, y fue como en un momento de inspiración que estábamos en el tramo final del proyecto, que empezamos a vibrar en otra sintonía, en otra frecuencia, y empezamos a generar ideas, y me acuerdo que mi reflexión fue que parecíamos chicos, no sé, como nenes cuando empiezan a excitarse con un juego y decir, bueno, y tal cosa y tal otra, y le agregábamos cosas y empezamos como a soñar eso, que a mí me pareció espectacular porque primero me pareció que nació desde lo más profundo de las entrañas y que lo teníamos, pero que al principio quizás no nos animábamos tanto y decíamos, bueno, hacer, era como hacer más de lo que ya veníamos haciendo o ser mejor de lo que creíamos que éramos, pero esto nos voló la cabeza, es decir, no, nosotros vamos a hacer algo mucho más grande. Eh, y que incluso queremos modificar la forma en que hoy se entiende el headhunting, que es mucho más reactiva, y apuntamos a esa hiperconexión e hiperconocimiento de los mercados en los que actuamos, conociendo a fondo las empresas, a los candidatos, y que todo el tiempo el mercado laboral se esté perfeccionando a sí mismo, siendo nosotros facilitadores. Cuando digo perfeccionando me refiero a que cada vez haya más empresas con empleados que sean felices y productivos y cada vez más empleados que estén en el lugar que tienen que estén en el lugar donde se pueden desarrollar y donde más allá de que reciben un sueldo a cambio, realmente estén felices de lo que hacen y que cada vez puedan dar más. ¿Y qué cambió a partir de esta visión? Y ahí te propongo que salgamos de acá y la vamos a poner de, ¿sí? Vamos a ponerla vamos a volver nosotros y tal vez la vamos a poner después. Pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió a partir de esta visión? Ahí nos dio mucha claridad de entender que cada paso que dábamos, o si cada paso que dábamos estaba o no alineado a un objetivo mucho mayor, algo más grande de lo que nosotros hoy somos o lo que estamos haciendo. Entonces nos dio esa claridad para decir, bueno, encontramos que en el mundo de outplacement hay una posibilidad de negocio. ¿Está en sintonía con esa visión? ¿Estamos aportando al ecosistema que queremos aportar? ¿Estamos yendo hacia la región de Hispanoamérica, que es donde nosotros nos queremos enfocar? Y cuando vamos validando eso, nos da mucha más fuerza para profundizar ese tipo de acciones y esas decisiones, y también nos da claridad para saber qué no, dónde no estamos perdiendo tiempo, dónde no nos vamos a distraer. También en nuestro caso creo que nos sirve mucho de inspiración y motivación. Lo cierto es que por más apasionados que seamos de nuestro trabajo, no es solo tareas glamorosas las que hacemos. A veces son más tediosas, más de hacer algo, de que salga mal, de volver, de revisar y que a veces nosotros pensamos que el candidato es perfecto para tal posición y a veces el feedback no es tal o el candidato se cae. Entonces, cuando nosotros estamos en el día a día, de vuelta también con un contexto bastante agobiante, con noticias que no son muy buenas y demás, traer esa visión de vuelta a la mesa, recordarnos para qué hacemos lo que hacemos, recordar que quizás una tarea es operativa hoy, pero es lo que nos permite el día de mañana tener un alcance mucho mayor y llegar más rápido a los candidatos que nos conozcan más.
nos permite con mucha más fuerza también atravesar esos momentos, los que requiere de mayor inspiración, que me acuerdo que en su momento, algo que todavía no lo mencionamos, después de este proyecto de definición de la identidad de la organización, en mi caso en particular hice otro proceso con vos de coaching para mí como líder y como profesional. Y empezamos a ver la diferencia entre lo que quizás yo tenía más intuitivamente denominado como disciplina, y vos me ayudaste a ver más que es la capacidad de conectar con algo inspiracional, con un objetivo más grande. Entonces, esa visión es lo que nos está permitiendo hoy ordenarnos mucho más, organizar el equipo, empezar a poner las piezas en su lugar. Y el desafío quizás es cómo hacer eso de forma paciente, mientras vamos construyendo esa visión, no pretender hoy tener todas las respuestas que queremos tener en el 2030, porque hay tecnología que no conocemos o que quizás aún no existe y que intuimos que en ese 2030 la vamos a necesitar o la vamos a querer tener. Ya. Digo porque del modelo de conducción que vos traías, que vos hoy puedas estar diciendo, no sé, pues, espontáneamente, de no tener todas las respuestas, a vos te resultaba no sé, un cambio en tu manera de conducir, bueno, que iba a impactar en la identidad de Numan, que vos... Totalmente. Sí, sí, para mí fue súper desafiante. Tanto el primer proyecto lo viví distinto porque lo íbamos haciendo en equipo, a la par. Esta otra fase, que fue más el trabajo que tuvimos mano a mano, me desafiaba mucho porque también había cosas que veíamos que eran modelos que yo traía, no solamente de lo laboral, sino de lo personal, de lo familiar, vincular, y que estaban muy entrelazados. Entonces también a mí me resultó de un aprendizaje muy grande, que no solamente lo volqué y lo sigo volcando en el trabajo, sino que lo fui volcando en otras relaciones de mi vida personal. Y lo que también ahí entendí que era muy importante, más allá del movimiento que uno hace o que yo estaba haciendo, o el mensaje que yo quiero transmitir o que uno quiere transmitir, es cómo resuena en el otro. Y esta diferenciación de el liderazgo por empujar, por traccionar o por setear una vara para que el equipo la salte, respecto al liderazgo que lo que busca es magnetizar e impactar y que sea la misma persona la que diga, bueno, quiero hacer esto, quiero ir hacia allá. Siempre dentro de lo que decíamos antes, de esos bordes, de ese campo de juego que es imprescindible definir porque si no es muy difícil entenderse. Claro. Y fíjate que todo el trabajo nuestro de crear contextos estuvo en mirar, como decíamos hace un rato, la trama. Ahora, en ir haciendo un trabajo así como cualquier computadora, decimos, cualquier sistema, distinguimos el hardware y el software, si el hardware los fierros, el software los programas. Nuestro trabajo se concentra en nutricio, que lo hemos llamado el wetware, ¿sí? Y que quizás yo nunca te había hablado del wetware, pero mi vivencia, y a mí me quedé muy sorprendido que nos hacía varios meses que no nos encontrábamos, pero que vos ya ayer hablabas del florecimiento de Numan. De Ujú, Numan. Y la verdad que nuestro trabajo se parece bastante al de los jardineros. No cuestionamos la planta, si tenemos un roble, tenemos un roble, si tenemos una frutilla, tenemos una frutilla, si tenemos un rosal, tendremos un rosal. No lo cuestionamos, no está... Si nosotros requerimos crear las condiciones nutricias para que ese sistema florezca, de acuerdo a ujú, eso que si no florece, y esa es la diferencia nuestra con las plantas, que hace al reflexionar, que si no lo hacemos y nos habíamos avivado allá por 2019, que esto nos importaba de veras, nos lo vamos a reprochar fuerte. ujú. Casi entonces nuestro trabajo está cuando miramos futuro, y esto lo vemos también con otros clientes, es decir, ¿qué no nos perdonaríamos si nos imaginamos en el futuro? Que no hubiéramos tomado posición en este presente. Y esto no significa que tengamos todas las respuestas, pero a mí me daba muchísimo respeto verlos jugándosela por aquello que les resultaba, así lo decíamos en su momento, de conexión con lo vital. Es decir, acá
no nos podemos negar que esto nos importa, y aquel que no le importe no puede seguir en la organización. El que está tal en la cual. mero digo porque esto les habrá impactado ya para ir completando en la toma de algunas decisiones Seguro, en seguro, tiempos de pandemia. fue muy esclarecedor y de vuelta vino en un momento donde la lucidez, creo yo que fue muy necesario contar con la mayor lucidez posible en los meses de máxima pandemia, máxima cuarentena, donde estábamos metidos en nuestras casas, con nuestra familia, nuestros hijos dando vueltas y demás. Entonces, haber contado con este trabajo en la previa nos permitió tomar decisiones que en cierta medida las hicimos con sustento, con lucidez, algunas más acertadas que otras, porque es imposible acertar siempre, eh, pero creemos que es muy recomendable contar con este conocimiento, con este autoconocimiento, en los distintos estadios que cada organización esté. Yo no sé cómo sería un proceso similar para una startup, donde quizás no cuenta con este recorrido y con este ADN ya construido por parte de sus miembros, pero sí creo que cualquier empresa u organización que cuente con esta identidad clara, sí, con esta potencia que te permite tener una identidad clara, puede desarrollarse de una manera mucho más, más firme, más asertiva y con mayor sustentabilidad que aquella que simplemente es buena en lo que hace y que no, y que no, Claro. co- y que no es consciente o no generó ese grado de autoconocimiento de por qué es que hace lo que hace o con qué conecta cada vez que realiza cierta tarea o brinda cierto servicio. Y sí, con esto que vos traés que hace a la pregunta, ¿no? ¿Cómo resultará una startup? Nosotros el 19 de mayo, dentro de unas 4 semanas, vamos a estar mostrando un trabajo que hicimos en una compañía muy diferente, una multinacional que tiene su filial en Argentina, y contando un desafío que tenía que ver con crear futuro, con ir dando una identidad que pertenece a algo más grande, pero también tiene lo propio. Ujú. Y ahí es donde nosotros hacemos de crear contextos una aventura con cada cliente. Yo en ese contexto, bueno, vamos a ir contando distintos casos. Y bueno, yo te quiero agradecer, Daniel, bueno, también a Leandro y a Numan como empresa por la confianza en este abordaje. Y a mí me pasa que cada vez que leo la visión de Numan y la vuelvo a poner, me conmuevo y bueno, a ver si la podemos poner. ¿No? Impulsar la transformación del modo en que profesionales y empresas se encuentran, maximizando la felicidad laboral y la competitividad industrial en Hispanoamérica. Bueno, a mí me pasa que me conmuevo. Les agradezco el coraje como alguien de Argentina, pues esto está pasando en Argentina y en medio de Total, pandemia. nosotros también, la verdad que cuando conectamos con eso, se nos movilizan fibras muy, muy íntimas y también el proceso que hicimos juntos generó un vínculo muy fuerte y también el agradecimiento por tu acompañamiento, que también se nota que lo haces desde el corazón y que sentís el aporte que das y que no te da lo mismo si al cabo del séptimo encuentro floreció lo que tenía que florecer. En nuestro caso te aseguro que sí. Así que eternamente agradecido por ello. Hasta el 2030 seguiremos y después nos tendremos que volver a juntar para visionar más adelante. Maravilloso. Bueno, agradecerle a todos los que nos estuvieron acompañando y bueno, hasta acá llegamos con este testimonio y ojalá les haya resultado nutricio. Daniel Urman, muchas gracias, nos vemos pronto. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, chao.